Todo comenzó cuando era apenas un niño de 12 años. Mi madre consiguió trabajo como cajera en una tienda que se llamaba Gigante, tienda que hoy en día ya no existe en México, mientras que mi padre trabajaba como chofer foráneo. Pero en ese punto su matrimonio ya estaba a punto de derrumbarse. Mi madre tomó la decisión de mudarnos a una vecindad en un barrio bastante pobre, a las afueras de Cuernavaca. La vecindad pertenecía a unos primos de mi madre, a los cuales antes de vivir allí no vi más que en un par de ocasiones. Eran personas muy cariñosas, pero extrañas. Mi tía, la mayor, padecía una enfermedad de los nervios, que ocasionaba que todo su cuerpo temblara sin control. Esto la obligaba a que siempre la trajeran amarrada de una silla de ruedas. Los otros dos tíos, uno estaba mal de sus facultades mentales y tenía casa propia, prefería vivir entre la basura. El tercero de los hermanos padecía el mismo mal que mi tía Rosario, aunque no tan agudo, pues él sí podía caminar con la ayuda de un bastón. Él vivía en una casa a unas cuadras de allí, y mi tía Rosario vivía en una casa enorme en la entrada de la vecindad, junto a su hijo. El precio de renta era casi regalado, y es que mi madre se había ofrecido a cuidar de ella mientras estuviéramos viviendo allí. Esto a causa de que su hijo era vicioso y holgazán. Lo único que le aportaba a su madre eran preocupaciones. Nos dieron el departamento número 7. No era el más grande, pero sí el mejor hecho, y es que los departamentos fueron construidos directamente sobre una finca bastante vieja, que probablemente hasta fue parte de algún monasterio o hacienda. El departamento tenía una habitación bastante amplia, un largo pasillo con un jardín sobre el piso, al fondo el baño que contaba con bañera, y a un lado la cocina. El lugar me parecía enorme. Un día mi madre tuvo que realizar un turno nocturno y llegó en la mañana muy cansada. Después de darme de desayunar, me pidió que no la despertara y más tarde me llevaría a comer pizza a mi restaurante favorito. Yo de niño era bastante callado. Si no estaba leyendo alguna historieta del periódico, estaba jugando con mis soldados de juguete en el jardín, y ese día no fue la excepción. Me entretuve pronto con mis juegos. Estaba sentado en el jardín cuando una ráfaga violenta de viento pasó a través del jardín y luego entró por la ventana de la cocina. Me pareció de lo más extraño esa ventisca, pues por lo normal hubiera sido que el viento chocara contra la puerta del baño que estaba más cercano al jardín. A los pocos minutos de que ocurriera esto, la ventana de la cocina se abrió por sí sola. Luego escuché unos pasos dentro. Y por último, vi como si alguien hojeara el periódico. Para este punto, me encontraba yo parado de puntillas frente a la ventana. No vi a nadie allí dentro. Sentí miedo y cuando me disponía a regresar, escuché una voz saludándome. En ese momento entré en pánico, corrí al cuarto, pero mi madre lo había cerrado desde dentro. Comencé a golpear la puerta y a los pocos segundos salió mi madre. Le conté lo ocurrido. Y mi madre, después de tranquilizarme, me platicó que cuando era niña había vivido en el departamento de un lado y que le tocó presenciar todo tipo de actividad paranormal, tanto a ella como a sus hermanos. Me contó una historia acerca de un payasito de juguete que encontró junto a un pozo de agua que se encuentra en ese departamento. Según mi madre, tuvieron que quemar el juguete porque le crecían raíces de las manos y daba la apariencia de que les crecían las uñas, y aunque intentaron tirarlo en varias ocasiones, de una u otra forma el muñeco volvía a amanecer junto al pozo de agua. Mi madre me juraba que el departamento de un lado estaba totalmente embrujado, pero que no debería de tener miedo del nuestro, pues durante toda su infancia jamás se llegó a enterar de que algo malo o extraño ocurriera en él. Y eso que allí vivió muchos años un hermano de mi abuela. Siempre se contaban cosas diferentes y extrañas, como por ejemplo que una vez sacaron al hijo de mi tía Rosario del pozo, pues dijo que bajó al pozo siguiendo un robot de juguete. Cuando lo encontraron estaba casi morado, y si hubieran tardado un par de minutos más, hubiera muerto ahogado. En esa época que nos mudamos al departamento 7, el 6 se encontraba vacío, y con las historias de mi madre comenzó a verlo con miedo.
Me aterraba tanto pasar por un lado que cuando me mandaban a la tienda, pasaba corriendo por el pasillo, pues imaginaba que si me detenía un segundo para mirar la reja de entrada o en dirección a la ventana, vería el rostro de una bruja. Llegó un día en que se mudaron al departamento, una mujer joven con 2 hijos, una niña de 10 años y un niño de mi edad. Recuerdo que apenas se estaban mudando, me acerqué para conocerlos. Me ofrecí a ayudar con la mudanza. Y una vez estuve dentro y vi el departamento a detalle, no encontré motivo alguno por el cual tener miedo, pues el lugar era casi idéntico al que yo vivía, a excepción del pozo de agua, que, por cierto, se encontraba bien enrejado con trabajo de herrería. Para más seguridad, la puerta al pozo estaba bien cerrada con una cadena gruesa y un enorme candado de acero sólido. El pozo estaba exactamente en el lugar donde debería estar el jardín, frente a la única habitación. Todo lo demás era igual que mi casa. Aquel primer día jugamos hasta tarde. Los niños se llamaban Edgar y Guadalupe. Ese día no ocurrió nada extraño, excepto que los focos parpadeaban, pero eso era muy común en la vecindad. Al día siguiente, los niños la pasaron jugando en mi casa. Su madre trabajaba doble turno y solo le encargaba a mi madre que los mandara a su departamento antes de las 8. Ellos mismos se preparaban de comer. Mi madre no me dejaba quedarme en su casa y casi a diario les daba de cenar a los niños. Durante una noche de sábado eran cerca de las 11:30 de la noche cuando tocaron a nuestra puerta. Mi madre y yo ya estábamos dormidos, pero ante la insistencia de los toques de la puerta, mi madre se levantó y fue a ver quién era. Edgar y Guadalupe tocaban la puerta, se veían muy asustados. Le dijeron a mi madre que su mamá no regresaba y nunca antes se había tardado tanto en llegar. Mi madre les invitó a quedarse en casa esa noche. Ellos aceptaron. Me pidieron que los acompañara por unas cobijas y almohadas. Yo les seguí. Entramos en su cuarto y mientras estaban acomodando sus cosas, escuchamos las risas de unos niños viniendo desde el pozo. Giramos en dirección a las risas y vimos una pelota de color rojo rebotando por sí sola. Saltaba rápidamente y daba giros en el aire. Sentimos miedo y corrimos a mi casa. Para ese momento ya se encontraba entrando a la vecindad la madre de los niños. Cuando le contamos lo que nos acababa de ocurrir, la madre nos dijo que todo fue obra de nuestra imaginación y que ella había llegado tarde porque su patrona le extendió las horas. Cuando le conté a mi madre lo que escuchamos en el pozo, ella me dijo que de momento no fuera a la casa de ellos, pues había escuchado que la mujer a veces metía a un hombre de mala reputación, que acostumbraba a golpear a la pobre, además de que si lo que habíamos escuchado eran niños, lo más probable era algo desconocido que habitaba allí, que deseaba atraernos al pozo. Por aquel tiempo llegó mi padre con un Super Nintendo. Duró viviendo con nosotros cerca de 15 días y luego se fue para no volver. Con el videojuego en casa estaban más seguido mis amigos conmigo, cosa que a mi madre le parecía bien, pues no deseaba que volviera a entrar al departamento de los niños. Un día mientras jugábamos, ellos me platicaron que habían encontrado varios juguetes junto al pozo. Uno de ellos era una muñeca y otro un robot. Su madre no los dejó tomarlos, y cuando volvieron a encontrar un par de globos amarrados en la puerta enrejada, decidió cubrir todo alrededor con bolsas negras. También colocó un rosario en la puerta. Dijeron que después de esto ya no volvieron a encontrarse nada, pero que Edgar una noche, mientras iba al baño, escuchó como si un niño le silbara para que se acercara, pero Edgar no le hizo caso y se metió corriendo al baño. Por aquel entonces recuerdo haber visto al hombre que vivía con la madre de mis amigos. Era un hombre mal encarado, muy bajo de estatura, que casi siempre andaba borracho. No pasó mucho tiempo para que escucháramos cómo ese hombre perdiera el control. Uno pensaría que una situación de violencia es muy común en México, pero aquel hombre parecía ser poseído por algo muy grande, pues sus gritos de rabia y odio eran demasiado fuertes. El muro que separaba los dos departamentos retumbaban ante sus golpes.
Un día sin decir nada, también aquel hombre se fue sin decirle adiós a la mamá de mis amigos. Mi madre me dijo que lo habían metido a la cárcel, pero Edgar me contó otra historia. Según él, su madre los dejó solos con ese hombre, pero que no los estaba cuidando, y solo los mandaba a comprar cervezas para él a un depósito que se encontraba en la avenida. En una de esas vueltas encontraron al hombre gritando de puro terror, encerrado en la habitación. Cuando al fin pudo salir, lo vieron todo deshecho, no dejaba de llorar, estaba pálido. Tomó sus cosas y se fue. Los chicos se fueron a vivir un tiempo con su abuela materna, esto a causa de que su madre tuvo problemas con el consumo de alcohol y otras sustancias. Encerraron a la mujer en una clínica psiquiátrica, pero siguieron pagando la renta del departamento. Según supe, los patrones de ella se hicieron cargo de todo esto, porque la apreciaban mucho. Todo ese tiempo el departamento quedó solo, pero no parecía, porque de vez en cuando, mientras yo jugaba en el patio, se escuchaban 3 voces, las de 2 niños y un adulto. Incluso a mi madre le tocó escuchar. Era una voz clara y fuerte. Recuerdo que mi madre hasta fue a hablar con mi tía para que fueran a revisar el departamento. Mi tía le dijo que justo en la mañana había estado allí, pero que si mi madre lo deseaba, le daba la llave para que fuera a ver cualquier cosa. Mi madre fue a revisar, pero dijo que lo único raro que encontró fue la puerta de la reja del pozo abierta, además de que en el piso había una cajetilla de cigarros mojada y también una gorra. Le entregó estos objetos a mi tía y ella le encargó estar atenta, por si veía que alguien ajeno entraba. También le entregó un candado con una cadena para que lo colocara en la entrada del departamento. Mi madre también realizó varias oraciones en nuestro departamento y arrojó agua bendita en dirección al muro compartido con el departamento 6. Pasaron varios días en los que prácticamente me olvidé de mis amigos y un día después de clases me encontré con ellos jugando en el pasillo de la vecindad. Cuando me vieron se emocionaron pues dijeron que me tenían una sorpresa. Cuando uno es niño no presta atención a ciertas cosas y mis amigos ni sabían lo que había ocurrido con su madre. Ellos estaban felices porque su madre les compró una consola de videojuegos, de esas que tenían varios juegos incluidos. Me invitaron a jugar, pero no pude, porque iba de visita con mi abuela. El fin de semana me invitaron a su departamento, pues su madre les haría una comida especial. Jugamos todo el día, y llegada la noche, la señora salió a la tienda dejándonos solos. Como estábamos jugando, ni cuenta nos dimos que la señora tardó demasiado en la tienda. De pronto, escuchamos las risas de unos niños. También oímos el mismo sonido que producía los videojuegos en el televisor. Salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que ya era muy tarde y la señora no regresaba. El sonido que nos hizo salir ya no se escuchaba. Apenas nos dimos la vuelta para regresar al cuarto, cuando el sonido volvió. El sonido provenía del pozo y no venía solo, pues en la entrada del pozo brillaba una luz, como si dentro estuviera encendida una televisión. En eso escuchamos que las voces de un par de niños que pronunciaban nuestros nombres y nos invitaban a bajar a jugar con ellos. De ese momento no recuerdo muy claro, solo que vimos a un hombre con un traje gris saliendo del pozo. Llevaba el rostro pintado de blanco, era calvo y su ropa era color plata, algo parecido a los trajes de astronautas de las películas a blanco y negro, pero con grandes pompones como los de un payaso. Su rostro no se veía normal, era como si la misma piel de color blanco fuese sobrepuesta, tal como lo haría una máscara hecha de piel. Salimos corriendo de la casa y nos encontramos a mi madre que traía a mi tía en silla de ruedas. Les contamos lo que nos acababa de ocurrir, pero mi tía nos dijo que lo que ocurría era una alucinación por jugar tantos videojuegos. En ese momento llegó la madre de Edgar y Guadalupe. Dijo que tuvo que regresar por unas cosas a la casa en que trabaja, pero lucía bastante mal, estaba pálida y tenía los ojos dilatados, además apestaba a alcohol. Aquella noche yo no me pude quitar de la cabeza la forma de ese hombre del traje plateado, sobre todo su rostro.
Ese fin de semana, mi tía nos obsequió unos boletos para un circo que se puso en un lote baldío, en la entrada de la colonia. Yo estaba muy emocionado de poder asistir. Mi madre me llevó el domingo. La función comenzaba a las 6 de la tarde. Disfruté mucho todo el show, hasta que llegó el turno del show de payasos. Al principio, todo me pareció bastante gracioso, hasta que vi que uno de ellos traía un traje color plata. Era calvo, con 2 mechones color rojo a cada lado, y su piel se veía muy maltratada, tal vez por haber sufrido alguna quemadura. Apenas lo vi, empecé a temblar. Aquel horrible hombre se dio cuenta de mi miedo y se acercó a mí. En ese momento mi mente se borró. No recuerdo qué habrá ocurrido, pues después de que el hombre se me acercó, solo recuerdo haber despertado en mi casa llorando y ver mi visita al circo como una pesadilla. Mi madre me dijo que convulsioné y que me llevaría para que me revisara un médico. Yo le dije a mi madre que había perdido el conocimiento por el miedo, porque ese payaso se parecía al mismo que vi flotando en el pozo del departamento 6. Cuando le describí al payaso, mi madre me dijo que en el circo no hubo ningún payaso que luciera así, y eso que sí salieron varios. En los estudios que me realizaron no encontraron nada extraño. No estaba enfermo de nada, duré varios días sin querer dormir, y es que cada que me quedaba dormido, volvía a repetir aquel momento en el circo, el momento en el que el payaso del rostro quemado se arrimaba a mí. Luego me arrastraba hasta un lugar donde había mucha agua. A causa de esto, prefería no dormir, pero como en las noches solía escuchar las risas de los niños a la lejanía, desarrollé una fobia a la noche y a la soledad. Para hacerme más difícil la vida, a mi madre le tocó cubrir varias ventas nocturnas, y para que no me quedara solo, me pidió que me quedara en la casa de mi tía, cosa que yo no quería, porque si me daba miedo el pozo del departamento 6, la casa de mi tía me daba más miedo, pues su sala estaba lleno de cuadros religiosos extraños, y en especial me causaba pánico uno donde se representaba a las ánimas del purgatorio, a quienes mi tía solía rezarles. Decía que de esa manera conseguía favores. Mi tía, para convencerme, me ofreció pagarme por cuidar de ella. Además, me dejó encargar pizza por teléfono. Accedí a quedarme con mi tía. Ella era una persona muy cariñosa y agradable, pero en verdad daba pena ver cómo los ataques le llegaban. Perdía el control de su cuerpo, pero seguía hablando, y necesitaba agarrarse a una persona. De esa manera, el ataque era más tolerable. Mi madre le ayudaba. Aparte de ver los cuadros, me aterraba la idea de que a mi tía le diera un ataque cuando yo estuviera solo con ella, pues realmente no sabía qué hacer. Recé porque no le diera el ataque. Además, mi madre me dijo que no siempre los tenía, y no era tan probable que esa noche le diera, pero en caso de que fuera así, le diera una pastilla en la boca con un poco de agua. La casa de mi tía era una enorme casa colonial de 3 pisos. La construcción era demasiado extraña. Tenía cuartos tan pequeños que ni se sabía para qué lo hicieron, pues allí no cabía ni siquiera una cama individual. También había una escalera de caracol que llevaba a cada uno de los pisos, además de un elevador para el servicio de lavandería, misma que se encontraba en el sótano, lugar al que ni de broma pensaba ir. Mi tía me dio dinero para rentar unas películas que yo quisiera, y es que en la esquina de mi casa estaba un videocentro. Pasé muy bien la tarde, solo intentaba no mirar los cuadros de la sala y viendo las películas, se me fue el miedo a que mi tía presentara un ataque. De repente me relajé tanto que me quedé dormido en uno de los sillones. Desperté asustado cerca de las 2 de la mañana. Mi tía también estaba dormida en su silla de ruedas, con los pies en un sillón. Me sentí aliviado de que no le hubiera dado un ataque. Quise despertar a mi tía, pero la vi tan tranquila durmiendo que sentí que no debería hacerlo. Estaba por apagar la televisión cuando escuché cómo caía algo al piso desde las escaleras. Pensé que mi tía se despertaría, pero no, solo se recargó hacia el otro lado de la silla.
Fui caminando hasta la escalera y al llegar me di cuenta de que el sonido fue a causa de que se cayó una especie de trampilla entre dos escalones. Tras el muro vi una caja de madera. Metí mi mano y la saqué. Dentro había varios libros, un frasco de salmuera con algo que parecía totalmente deshecho dentro. Los libros eran de brujería. Me asusté de ver esas cosas. De inmediato metí la caja de vuelta a su lugar. Luego coloqué la trampilla y comprobé que ésta tenía un mecanismo que la fijaba a la pared y, para abrirla, era necesario activar el seguro de una palanca, cosa que hacía difícil que se pudiera abrir por sí sola. De pronto, una ráfaga de viento cruzó por la sala. Entonces vi una sombra densa, tan densa que, a pesar de estar a oscuras, se distinguía. Esa sombra se acercó a mí y luego avanzó hasta mi tía. En ese momento, ella se paró de su silla, lanzó un grito espantoso. Luego se volvió a sentar y comenzó a presentar uno de sus ataques, pero este era diferente. Antes ya la había visto, y ella, a pesar de perder el control de su cuerpo, intentaba hablar para calmarse, pero en esa ocasión, ella no hablaba y el ataque era muy violento. Además, el rostro de mi tía se puso tan blanco como si se hubiera maquillado. Mi miedo se hizo real. Mi tía estaba en medio de un ataque muy fuerte y yo me petrifiqué. Recordé lo que me dijo mi madre, que le diera la pastilla y agua. Fui por el medicamento y un vaso de agua. Cuando regresé, mi tía tenía la cabeza ladeada de manera antinatural. El ataque se había terminado, pero algo no andaba bien. La cara de mi tía no se veía como la de ella. Mantenía ese color blanco y una sonrisa siniestra que me parecía haber visto ya en otro lado. En ese momento recordé, era la misma cara del hombre que vimos en el pozo. El terror se apoderó de mí, solté el vaso y la pastilla, luego grité desesperadamente. El rostro de mi tía volvió a la normalidad. Luego me intentó tranquilizar, pero no podía controlarme y deseaba contarle lo que acababa de ocurrir. No sabía cómo decirle, que su rostro no era suyo y que vi claramente cómo un ente maligno entró en ella. Decidí mentirle. Le dije que estaba asustado y llorando porque la vi tener un ataque y no supe qué hacer. Mi tía me pidió que la abrazara. Luego intentó calmarme, diciendo que a veces eso le ocurría mientras dormía. Luego me pidió que le diera su pastilla. Después de 10 minutos llegó mi madre. Después de acostar a mi tía en su cama, me llevó a nuestro departamento. Ya no volví a dormir. Tampoco quise contarle a mi madre lo que acababa de ocurrir. Al día siguiente, mi madre descansó y mientras me daba de desayunar, le conté sobre la caja de madera que encontré detrás de las escaleras. Le dije los títulos de los libros y lo que encontré en el frasco. Mi madre me contó que su tía abuela, la madre de mi tía, era famosa por llevar a cabo trabajos de brujería y ese tipo de cosas. Era por este motivo que las personas del barrio decían que todos sus hijos salieron mal, que fue una especie de maldición que cayó sobre su familia, pero que no debía de tener miedo de mi tía Rosario, porque ella era buena de corazón y no merecía la enfermedad que padecía. Mi madre se fue a dormir y yo me quedé jugando en el patio. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza, pero dentro de mí pensaba que mi tía, más que estar enferma, era acechada por el mal desconocido que se escondía en el pozo y que de alguna manera estaba relacionado con todo lo que ocurría. Cerca del mediodía llegaron Edgar y Guadalupe. Me invitaron a jugar en su casa, pero les dije que mejor entraran a la casa. Ellos me dijeron que su madre no los dejaba salir, que les dio permiso de que yo estuviera con ellos, pero no querían que se salieran. Mi madre intentó convencerlos de que se quedaran, y en caso de que su madre llegara, ella hablaría con ella. Aquel día me contaron que habían escuchado la voz de su padrastro dentro del pozo. Primero les habló amablemente, pidiendo que bajaran con él y que después le ayudaran a subir, pues se encontraba atorado. Como mis amigos no respondieron, el hombre comenzó a amenazarlos. Les dijo que si no bajaban a ayudarle, cuando lograra zafarse, subiría por ellos y los bajaría para que se ahogaran. Le contaron a su madre y ella revisó cuando hubo luz.
pero lo único que vio fueron varios de los juguetes que pertenecían a Edgar y Guadalupe. Este descubrimiento les costó un buen regaño, porque les tenía prohibido acercarse al pozo. Por más que le contaron a la madre todas las veces que escuchamos voces de niños dentro, y como un hombre flotaba dentro, no quiso creerles. Según me dijeron, ni siquiera les prestaba atención. Y era fácil darse cuenta de que la madre los descuidaba. Andaban sucios y estaban muy delgados. Por eso mi madre, cada que podía, les daba de comer y también les regalaba ropa. Mi madre nos contó que durante el tiempo que vivieron en ese departamento, les tocó vivir un infierno. No solo por los sustos que les daban a sus hermanos y a ella, sino que su padre parecía volverse loco cada que estaba en casa. Y es que mi abuelo materno trabajaba construyendo carreteras, entonces no siempre estaba en casa, pero cuando estaba se comportaba como un auténtico loco, llegando incluso a golpearlos a ellos y a su madre. Cuando se mudaron a un departamento más grande, mi abuelo se calmó, pero al poco tiempo enfermó de cáncer. Por ese entonces se enteraron de que otra familia se mudó al departamento 6 y ocurrió una tragedia en la que un pequeño niño de 7 años amaneció ahogado dentro del pozo. Edgar y Guadalupe no le prestaron atención a mi madre, pero yo la escuché y pensaba en que la tierra donde fue edificado ese departamento estaba maldita. No entendía cómo era que la madre de mis amigos no lo notara. Aquella noche no regresó la madre y durmieron en mi casa. Al día siguiente llegó una mujer muy joven preguntando por los niños. Se presentó como su tía. Traía una enorme maleta. Pidió platicar con mi madre a solas, pero yo me escondí tras la puerta para escuchar lo que hablaban. La tía venía a vivir con los niños, pues a su madre la encerraron en una clínica de rehabilitación, pero no quería que sus sobrinos se enteraran. Ella pensaba echar una mentira, decirles que su madre fue a trabajar unos meses fuera. La mujer era bastante bonita, ella se llamaba Emma. Mis amigos, cuando la vieron, la abrazaron con fuerza. Se notaba que la querían mucho. Cuando les dijo la mentira sobre su madre, en lugar de preocuparse, se pusieron muy contentos de que Emma se hiciera cargo de ellos. Yo pienso que Emma tendría entre 18 y 20 años, era muy joven. Durante el tiempo que Emma estuvo con ellos, las malas energías del departamento 6 parecieron calmarse, porque nada extraño o trágico ocurrió, y yo prácticamente cada día estaba con ellos. La madre regresó, pero Emma decidió quedarse, pues temía que su hermana recayera en los vicios. Emma, después de estar un año viviendo en la vecindad, terminó yéndose a vivir con un hombre. La madre de Edgar y Guadalupe no había recaído en los vicios, ni tampoco andaba con nadie. Parecía estar tranquila, incluso llevaba a sus hijos habitualmente a misa los domingos. Lo sé porque yo los acompañaba. Y saliendo, la señora nos llevaba a los juegos que se ponían afuera de la plaza. Un día llevé mi videojuego a su casa. Su madre nos hizo galletas en un horno eléctrico que acababa de comprar. Nos hizo las galletas en la noche, luego quiso mandar a Edgar a la tienda, pero al verlo tan entretenido, nos dijo que iría a ella, necesitaba comprar leche para tomar junto con las galletas. Cuando la madre de mis amigos se fue, yo sentí como si todo afuera se pusiera más silencioso de lo normal. No escuchaba ni un grillo o canto de un ave. Era un silencio que se sentía pesado. Luego escuchamos de nuevo las risas de los niños. Nos pusimos de pie, como si presintiéramos lo que estaba por ocurrir. Intentamos salir corriendo de su cuarto. Pero una ráfaga de viento nos cerró la puerta con furia. Luego el foco comenzó a parpadear. Terminó por apagarse, luego volvió a encenderse con más brillo de lo normal. Uno pudiera pensar que esto sería normal en una sobrecarga eléctrica, pero escuchábamos como si apretaran el interruptor una y otra vez. Afuera se escuchaban las risas de los niños y también nos decían que jugáramos con ellos. Nos acercamos a la puerta, la intentamos abrir, pero esta se abrió sola. Salimos corriendo, pero no pudimos evitar voltear a mirar en dirección al pozo. Notamos que el candado y la cadena estaba en el piso, la puerta que impedía la entrada estaba abierta,
y allí afuera del pozo estaba aquella criatura con esa espantosa máscara, misma cara que vi en mi tía aquella terrible noche. En ese momento no recuerdo qué ocurrió, mi mente se borra en ese punto. De allí el recuerdo de mi vida se pasa hasta el momento en que nos cambiamos de casa. Yo pienso que mi mente reprimió todo durante mucho tiempo. Presenté una crisis de insomnio, pero en esta ocasión mi madre me llevó al médico y terminaron dándome un medicamento que me dejaba muy mal durante el día. Además, cuando soñaba, recordaba todo lo vivido, sobre todo lo que me pasó en el circo, el incidente de mi tía y ese último encuentro en el pozo. Uno podría creer que el encuentro con ese ser pudiera ser a causa de la imaginación de un niño, pero en este último encuentro fuimos 3 niños que vimos a ese ser. Edgar cuenta que en ese momento él y Guadalupe salieron corriendo del departamento muy asustados, y cuando miraban de lejos la entrada, notaron que yo no había salido, pero ellos tenían miedo de acercarse al lugar y volver a ver esa cosa. No fue hasta que llegó su mamá, que ella fue a su casa y me encontró tirado. Me encontraba con los ojos volteados y vomitado. Desperté en un hospital. Mi madre se encontraba llorando, con mi tía a un lado. Me comenzaron a preguntar qué era lo que había pasado y si había ingerido algo en la casa de mis amigos. Mi mamá comenzó a culpar a la mamá de ellos porque pensaba que había ingerido alguna sustancia que ella antes consumía, pero yo le dije que no, y le conté todo lo último que recordaba. Mi mamá ya no lo soportó más, dado a que ella también sabía que ahí pasaban cosas malas y que eso me estaba afectando bastante. Prefirió que nos mudaríamos a otro lugar. No quería que yo me afectara aún más con lo que fuera que habitara ahí. Nos mudamos a unos departamentos cercanos al de mi tía. Ella nos ayudaba con los gastos, porque aunque nos mudamos, mi mamá aún iba a ayudarle, y mi tía le pagaba por eso. Mi mamá no dejaba que yo entrara al departamento, por miedo a que me diera alguna otra convulsión por un ataque de pánico, y que yo pudiera sufrir más que un simple desmayo. Ya no veía a Edgar y a Guadalupe. Lo último que supe de ellos es de que una noche su mamá salió muy alterada, despertando a todos los vecinos. Mi tía miró cómo salían de la vecindad corriendo, para no regresar hasta días después por sus pertenencias. Y ya no volvimos a saber de ellos. Tampoco se supo qué fue lo que provocó que saliera tan aterrada del lugar, pero estoy seguro de que tuvo un encuentro con el ser que nosotros habíamos visto. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.